en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a este cuarto día del cuarto ciclo de webinars gratuitos, donde expertos han compartido y compartirán insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de nuestros ponentes el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. En el marco de los estudios sobre discriminación en sentido general, sí se ha considerado un tipo de discriminación que tiene como base el idioma. Hay lenguas que han sido lamentablemente minorizadas. Sin embargo, existe otro proceso de discriminación también lingüístico, que poco se ha revisado con todas sus consecuencias. La discriminación dialectal. Si bien un tipo de discriminación lingüística es espeluznante, el otro también lo es. Debemos entender la discriminación para limitar. Por ello, presenta el tema dos tipos de discriminación lingüística, una espeluznante y la otra también. El doctor Andrés López Ávila y el licenciado Raciel Medina Escobar. Licenciado Raciel Medina Escobar, egresado de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya más reciente investigación refiere a las nociones normalizadas de una discriminación lingüística. Por otra parte, también se ha dedicado a observar la relación que concibe la variación lingüística con razones discriminatorias y de segregación social en comunidades del estado de Michoacán. Doctor Andrés López Ávila. Es lingüista, se ha especializado en los temas de complejidad lingüística, en las características del lenguaje de la divulgación de la ciencia y de la escritura académica, en la polifuncionalidad y en los estudios lingüísticos de corpus literario. Sus investigaciones se inscriben en la teoría de la lingüística operacional. Actualmente, está desarrollando trabajos sobre las características lingüísticas del discurso de cariño. Cedo el micrófono a los ponentes del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la gentil presentación. Voy a comenzar yo con la primera parte de nuestro texto, este texto en colaboración con mi colega Raciel Medina. Me voy a permitir, eh, eh, les pediría por favor ahí ayuda, si me pueden ayudar con la otra diapositiva para comenzar. De manera muy general, tenemos ahí el contenido de nuestra conferencia. Primero haremos algunas breves notas sobre los antecedentes, después sobre los tipos de discriminación lingüística y al final haremos algunas conclusiones. Muchas gracias. Comienzo entonces con la introducción en la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. En este trabajo nos guía el objetivo de explicar la discriminación en sentido muy general y de la discriminación lingüística en particular. Además de ello, proponemos una conceptualización de tipos de discriminación, una idiomática y la otra dialectal. En el segundo tipo de discriminación, es decir, en este tipo dialectal, nos concentramos especialmente, puesto que ha sido muy poco atendido desde el punto de vista teórico y porque su violencia perdura, es común, es aceptada, está institucionalizada, está normalizada, muchas veces está internalizada. Es poco evidente para algunas personas y esta discriminación, igual que la otra, es también espeluznante. En la siguiente diapositiva, por favor, muchas gracias. En el ámbito del lenguaje, hay una confusión generalizada que se ha impuesto desde hace muchos siglos. Es una idea falsa y peligrosa y sin sustento. Y antes de explicarla, es necesario reiterar de nuevo que es una visión equivocada y violenta y falsa, y es peligrosa y no tiene sustento. Hago mucho énfasis en esto. Esta idea falaz es que hay en el habla y en el lenguaje formas correctas y formas incorrectas. Esto es falso, no es cierto. Es peligroso y es violento y ha provocado que se extienda el alcance hasta la personalización incluso. O sea, esta idea falaz es que hay personas que hablan bien y hay personas que hablan mal. La extensión última de estas consecuencias es que hay personas más mejores y otras más peores. Debemos entonces explicar la noción de, entre comillas, error, que tiene un peso enorme y que le da soporte a esta idea ominosa que lleva a la discriminación. Sencillamente no existen los errores lingüísticos. Con ello entonces queremos desbaratar los argumentos de esta idea que es discriminatoria.
La noción de error está vinculada a otros términos como estándar, prescriptivismo, prestigio, entre algunos otros. Conviene contar una pequeña historia en la que se describan estos conceptos. De entrada, hablemos del universo lingüístico. La comunicación hablada, el habla, pues, tiene al menos 200.000 años de historia desde el origen de la especie. La escritura, por su parte, surgió muchísimo más tarde. Empezamos a escribir ayer apenas, hace como 5.000 años, bien poquito. Y surge por necesidades específicas, por una intención de permanencia, tanto en el tiempo como en el espacio, pero no surge para reemplazar a la habla. Habla y escritura son dos sistemas distintos de comunicación. En cierto sentido, y vale la pena confirmar que no en todos los casos, la escritura representa al habla. Y me permito hacer una metáfora aquí. Imaginemos que una pintora pinta un atardecer. Aunque es una pintura preciosa y útil y adquiere prestigio y sirve para que la gente de otros lugares conozca el atardecer y nos lo recuerda y nos transmite información, de ninguna manera podemos afirmar que ya no necesitamos al atardecer o que el atardecer está mal porque no es exactamente igual a la pintura, pues, ¿no? ¿Mm? Otra diapositiva, por favor. De la misma manera, resultaría casi soso afirmar que deberíamos intentar modificar el atardecer porque no se parece a la pintura. No, decididamente no. Dejemos en paz al sol y a la lingüística, al lenguaje. Es inútil intentar cambiarlo. Y sería petulante y también equivocado exigir que todas las personas del mundo deban pintar un atardecer de la misma manera. O sea, nadie puede hablar igual, ¿no? No podemos homogenizar el discurso. En el mismo sentido, pues, es igual de inútil juzgar la manera de hablar de las personas solo porque no se parece a lo que unos señores pintaron en un lienzo llamado Real Academia de la Lengua Española. A esta forma del español, una forma artificial, le llamamos español estándar. Sirve para la comunicación internacional, es cierto, pero no porque sea mejor de ninguna manera. En esta línea, entonces, afirmamos que no existen errores, no hay hay distintas formas de hablar, hay distintas formas de pintar un atardecer y todas las formas están justificadas y hay muchas razones lingüísticas para su aparición. Más aún, las distintas formas de pintar con las palabras son parte de la riqueza cultural e identitaria del mundo. Debemos preservar y valorar estas diferencias. Malamente, equivocadamente, se instauró en el imaginario colectivo por prejuicios más bien sociales que la forma específica que la RAE pintó el español debería destruir todas las otras creaciones artísticas lingüísticamente naturales. Por extensión, tal vez incluso por ignorancia, cualquier palabra que no se parecía a lo que dictaba la RAE se calificó como ignorante, inculta, equivocada, entre otras. Más aún, las personas que utilizaban estas estrategias distintas comenzaron a sufrir discriminación porque por extensión se les calificaba a estas personas como ignorantes, incultas, equivocadas, erróneas. Pasamos a la otra diapositiva y cedo la voz a mi colega Raciel. Perfecto, muchas gracias. Entonces, conviene explicar qué es la discriminación lingüística y también por qué debemos construir una tipología de la misma. Entonces, por discriminación lingüística, en general, podemos entenderla como esta humillación, esta violencia, esta segregación que puede padecer un hablante o un hablante por el idioma que habla o bien las particularidades lingüísticas que cuenta el mismo sistema lingüístico. Como se ha mencionado anteriormente, dentro del marco de la discriminación lingüística, señalamos dos espectros, la discriminación idiomática y la discriminación dialectal. Hacemos énfasis en que la discriminación idiomática ha recibido como más atención, más estudio, con mayor detalle y con mayor foco. Entonces, pues justo uno de los propósitos de esta presentación es evidenciar
los tratos, las prácticas sociales que conlleva una discriminación dialectal. Entonces, es necesario, esta tarea creemos que es de capital importancia, porque una vez que señalemos todas estas prácticas, esta casi cultura que se ha instaurado en la sociedad de discriminar a partir de la lengua, es que nos va a permitir estructurar, idear estrategias, planes para tratar la discriminación lingüística, para combatirla y quizá aunque suene un poco utópico, pues erradicarla, porque las consecuencias que puede llevar a cabo el fomentar esta cultura, pues aparte de tristes, lamentables, llegan a ser irreversibles. Aparte porque la discriminación lingüística se encuentra en muchos contextos, en diversos, son cotidianos. Lamentablemente, pues no nos damos cuenta de ello normalmente porque no tenemos esta noción de que se trata de discriminación, entonces pues lo ignoramos, lo damos por hecho y seguimos de una cierta manera u otra, de forma directa o indirecta, fomentando toda esta práctica social. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Conviene pues introducir más o menos de qué estamos hablando en cuanto a la tipología de discriminación lingüística. Como insisto, señalamos dos espectros. Por un lado, la discriminación idiomática, eh, palabras más, palabras menos, pues se trata de toda esta discriminación que pueden sufrir los idiomas o las culturas, también personas que se identifican o están asociadas con todo esto. Y posteriormente vamos a tratar también en cuestión de la discriminación idiomática, la necesidad que se tiene de tratar estos temas, de por qué ha sido poco estudiada y las consecuencias últimas que puede acarrear este tipo de violencia en las comunidades de hablantes y en la diversidad lingüística y asimismo en la riqueza como de la lengua. Entonces, regreso la palabra al doctor Andrés para que nos siga ilustrando con el tema del día de hoy. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva hablaremos entonces de discriminación lingüística, en específico sobre la discriminación lingüística idiomática. En general, este tipo de discriminación sí se reconoce, sí se evita y sí se limita. Afortunadamente, es cada vez más común encontrar sensibilidad sobre este tema. En muy pocas palabras lo explicamos. Todas las lenguas del mundo pueden cumplir con todas las necesidades comunicativas. No hay lenguas más profesionales o más formales o más propicias para el amor, para la cultura, para la gastronomía, para la ciencia, etc. No hay más complejidad entre una lengua y otra. No hay más historia o más cultura o más valor en una lengua que en otra. Todas las lenguas del mundo tienen el mismo valor. Si una lengua nos gusta más que otra, eso habla de nuestras preferencias personales, no de las características de las lenguas. Por supuesto, discriminar a alguien por razón de su lengua es una práctica perversa y además de perversa, ignorante, porque no funciona así la realidad lingüística. Todas las lenguas del mundo tienen la misma potencia para actualizar sentidos. El español, el matlatzinca, el francés, el tepehuano del norte, el inglés, el guave, el alemán, etcétera. Cualquiera de las casi 7,000 lenguas vivas en el día de hoy están igualmente llenas de culturas y tradiciones y capacidades de comunicación. Qué bueno que la discriminación idiomática se prohíbe, se limita y se evidencia. Esta discriminación es espeluznante, es evidente, qué bueno. En la siguiente diapositiva entramos ahora en el otro tipo de discriminación lingüística, que es la discriminación dialectal, que malamente se ha naturalizado. Si bien esta discriminación es eh, eh, como no hay dudas, pues, de que es discriminación, algunas veces no se ve, pues, ¿no? Este segundo proceso discriminatorio tiene una gran diferencia. Mientras que en el primer caso hay gran conciencia del valor perverso, este tipo de discriminación a veces hasta se fomenta, se ha normalizado, se impulsa entre pares, se aviva en la escuela, en las redes sociales, en las empresas. Las consecuencias de esta discriminación son abominables y no nos damos cuenta. Discriminamos casi todos los días y no nos damos cuenta. Tenemos que abrir los ojos a la realidad y entender, dolorosamente incluso, que estamos haciendo mal.
Esta segunda forma discrimina y subestima los dialectos, es decir, infravalora las variantes de una misma lengua. Esta forma de discriminación surge por la idea equivocada de que hay formas correctas e incorrectas, y no. Discriminamos palabras como aiga, mesmo, comistes, etc. Pensamos insulsamente que estas palabras están mal porque no les gustan a unos señores llamados Real Academia de la Lengua Española, pero lastimosamente seguimos discriminando toda variante de habla que no se parece a esta forma estándar de la RAE. Esto es discriminación. En la otra diapositiva, por favor. Tenemos jerárquicamente este esquema. Entonces, hay de manera general una discriminación lingüística, idiomática y esta dialectal. Entonces, en cuanto a esta dialectal, tenemos varios ámbitos: la pronunciación, variantes léxicas, estilos discursivos, por ejemplo. Unas breves notas. En cuanto a la pronunciación, nuestras curvas tonales, la velocidad de pronunciación, los alargamientos vocálicos, nasalizaciones, pausas, acortamientos, todos estos factores son distintos según las características individuales de las personas. Si nos gustan o no esos estilos es irrelevante. Hablamos diferente y ninguna forma específica es mejor o más adecuada que otra. Dependiendo de las características sociales, hay usos diferenciados en cuanto a los formantes léxicos, en cuanto a las palabras, por ejemplo. Todas las formas que se usan léxicamente son válidas, aiga, comistes, etc., sin importar lo que diga la RAE. No nos importa lo que diga la RAE. Cada estilo discursivo surge en el marco de conjuntos sociales y está vinculado a procesos identitarios, estéticos y de socialización. Hay aquí también un poco de vinculación identitaria, pues, ¿no? Todos los estilos discursivos, incluso los que se han criticado en redes sociales, son válidos. Y todos estos rasgos construyen en conjunto a un estilo, a un acento, a una forma de hablar de X al interior de la lengua española. Burlarnos de la forma de hablar o de comunicarnos no es una broma, no es un detalle menor, es discriminación dialectal. En la otra diapositiva, por favor. Hay que señalar otro aspecto importante. Estamos hiperconscientes de los errores que cometen otras personas. Señalamos los aiga y los rompido, pero los datos muestran que todas las personas nos comunicamos con variantes que la RAE no acepta. Todas las personas, entre comillas, nos equivocamos. Todas las personas hablamos rompiendo estas reglas arbitrarias que la RAE impone. Todas las personas tenemos variación dialectal no estándar, pues. Y a pesar de esto, qué incongruencia, solemos criticar estas variantes de las que no nos damos cuenta, pues, ¿no? ¿Qué incongruencia vive en nosotros, en nosotras? Criticamos lo que somos, criticamos en otras personas lo que hacemos. Pensamos que somos distintos o distintas sin ver que estamos que estamos viviendo en el mismo mundo de variación fuera de la RAE en el que todo el mundo habita. Nadie sigue a la RAE estrictamente, porque la RAE no es una lengua natural, es un artificio inventado. Y este artificio inventado se mantiene sin cambio, y la lengua natural cambia. En síntesis, pues, nadie se equivoca porque no existen los errores. Y casi todas las personas tienen el prejuicio de que hay errores. Casi todas las personas critican estos errores, pero todas las personas cometemos estos errores. Entonces, necesitamos sensibilización. En la siguiente diapositiva, Raciel nos habla sobre la discriminación institucionalizada. Muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, recalcar que en toda esta atmósfera situacional de la discriminación, pues es sabido que, insistimos, se presenta en muchos contextos cotidianos y diversos al mismo tiempo. Entonces, no resulta ser una sorpresa encontrarnos con la discriminación lingüística, tanto idiomática como dialectal, en escuelas, en espacios educativos y áreas afines, ¿no? Entonces, parece que está tan instaurada en estos contextos, sobre todo,
casi como una materia curricular. Entonces, pues hablamos de que se trata de una práctica que no se perpetúa solo por compañeros, por compañeras de clase, sino también por los mismos profesores, por las profesoras, y los directivos incluso. Como muestra de ello encontramos la corrección. Corregir supone un acto de discriminación, porque bueno, hay formas, hay maneras más adecuadas para hacerlo. Entonces, si tomamos esta perspectiva de corregir como imposición, estamos hablando de discriminación, el hecho de afirmar que tal variante es más correcta en comparación a la otra, es más útil, tiene mayor eh, validez, estamos hablando de una imposición. Por ejemplo, bueno, en espacios cibernéticos, redes sociales, cuando alguien, bueno, he encontrado que nombran los ataques. Hay quienes afirman que se llama falsa, cuando el caso es al revés, que siempre casi una, ¿no? Por nombrar Perdón, Ranciel, ¿puedes acomodar tantito el micrófono? Se está perdiendo tu voz un poquito, por favor. No sé qué tanto se perdió, como en dónde me quedé. Ahí se escucha perfecto ya, Ranciel. Sí, ok, bueno, retomo entonces esto de la corrección. Hablamos de una imposición, entonces es un acto de discriminación suponer que una variante es más útil, es correcta en comparación con la otra. ¿Sí ya está bien el audio? Sí, sí, ¿Confirma? se escucha bien ya. Ah, ok, ok. Bueno, aparte, sí, Sí, adelante, Adelante. Ranciel, se escucha bien. Adelante, adelante. gracias. Una disculpa. Bueno, retomando esto de la corrección por parte de los maestros, del cuerpo de profesores, profesoras, normalmente pues esta rectificación, esta señalización del error, pues no siempre es como de manera atenta, de manera objetiva, sino que es acompañada de humillación. Y esto desde luego también afecta al estudiante, a su formación, a su identidad. Y al mismo tiempo, esto de la corrección refiere a una práctica elitista. Creo que es necesario recordarnos entonces que la corrección gramatical, la corrección ortográfica, pues aparece y surge en estas élites, en estos grupos privilegiados, a través de una tradición en la literatura, pues se ha forjado con el tiempo, ¿no? Este grupo de personas con el privilegio y de élite tenían acceso y pues no era muy amplio este grupo, ¿no? El que tenía el acceso pues al estudio, a las letras, a la literatura. Entonces había que hacer una distinción entre los que sí podían hacer, los que tenían esta facilidad, este acceso, y los que no podían tener, las que no podían tener dicho acceso. Esta barrera pues se instaura a través del lenguaje, a través de la lengua. Entonces surge la lengua común, la lengua popular, la lengua coloquial, el lenguaje coloquial, que es el mal visto, con las comillas más grandes del mundo, el que está incorrecto, el que está mal, a comparación de la norma culta, de la lengua que está normalizada, institucionalizada. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que la discriminación lingüística se ha institucionalizado. En espacios educativos se sigue con esta proyección de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo una perspectiva meramente prescriptivista, normativa. Y si bien combatir pues toda esta práctica, esta tradición educativa supone un gran reto, porque hacerlo de la noche a la mañana pues es algo complicado, no sugiere que tampoco sea algo imposible. Creo que para quienes se dediquen a la docencia o demás áreas afines, debemos aprender como a valorar toda esta diversidad lingüística, estas variaciones léxicas. Creo que debemos abrazar todo este conjunto, todo este mundo, porque supone y habla de la diversidad lingüística y de la riqueza, y nos refiere tanto como a la manera de ver la vida, a las cosmovisiones que tenemos como hablantes,
a la cultura en sí misma. Entonces creo que es muy importante que también a través de espacios académicos intentemos normalizar, bueno, aceptemos, validemos y hagamos uso de esta variación léxica dialectal. Casi para concluir, en la siguiente diapositiva hablamos sobre algunas consecuencias negativas. Muchas gracias. Bueno, en primera parte, pues no combatir la discriminación lingüística supone el seguir fomentando todo este círculo, este ciclo de discriminación y violencia. Entonces, es muy importante que hablemos sobre estos temas, que hagamos conciencia, que abramos espacios como este. Creo que es muy pertinente el uso de estos espacios para poder hablar sobre la discriminación, sobre estos temas que no son vistos, que no son tratados con tanta atención, porque una vez que hagamos toda esta señalización, que evidenciemos todas estas prácticas, podemos primeramente ser conscientes y comenzar a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Entonces, hablar sobre estas consecuencias, pues partimos desde una experiencia que puede ser individual. Todo comienza desde ahí, el cómo puede afectar a una persona el hecho de ser víctima de discriminación lingüística, que ni siquiera es consciente de que está siendo violentado o discriminado, ¿no? En los espacios educativos, por ejemplo, bueno, puede suponer bajas calificaciones, eh, diserción escolar, totalmente de acuerdo, ajá. Aparte de eso, pues ya en la formación, en la identidad del hablante, de la hablante, el hecho de que recibas burla por el hecho de utilizar estas expresiones que son bien válidas y que no tienen nada de malo, pues podría afectar, ¿no? Afecta a la autoestima de estas personas. Por ejemplo, eh, retomando esto de los espacios educativos, la discriminación, cómo aparece. Hubo un caso muy lamentable, no vamos a abordar los detalles por respeto a este niño, a la víctima, pero se trata es un niño indígena que se muda a la ciudad, a una ciudad capitalina, una nueva escuela, y por parte de sus compañeros, de sus compañeras e incluso de su misma maestra, de su profesora, comienza a recibir burlas, acoso y toda esta humillación verbal porque, según ellos, no hablaba bien el español. Insisto, no quiero ahondar en más detalles, pero bueno, toda esta práctica, esta discriminación, escaló hasta el punto en que el niño fue agredido físicamente. Entonces creo que eso es algo muy lamentable, es algo muy triste, es un extremo que jamás se debió cruzar y todo pues a raíz de esta falta de conciencia de la diversidad lingüística, de las lenguas indígenas, de la riqueza y diversidad en la lengua. Y esto también nos hace pensar en cómo es visto y cómo es percibido el bilingüismo. Cuando hablamos de bilingüismo, por ejemplo, entre español-inglés, español-francés, chino, italiano, etcétera, muchas veces es tan aplaudido, es tan reconocido. Hay muchos espacios académicos para fomentar este bilingüismo, pero si se trata de hablantes de comunidades indígenas cuya lengua materna no es el español y después se convierten en hispanohablantes, pues no se reconoce igualmente este proceso de bilingüismo. Es como, no es, ma- no es muy bien visto, perdón, parece que hasta se resta esta capacidad que tiene el hablante en cuanto a la cognición, porque sabemos que tanto adquirir como aprender un nuevo idioma no es una tarea muy sencilla. Y en caso de los hablantes de comunidades indígenas, cuando estudian el español como segunda lengua, como L2, pues no parece recibir el mismo trato, ¿no? Que hablamos, si por ejemplo referimos a una lengua con mayor número de hablantes y que socialmente es percibida como más útil. Todo esto, bueno, en relación con estas consecuencias, al mismo tiempo, pues todo esto desencadena en algo muy impactante, escala a un nivel muy grande
y que no deja de ser igual triste, lamentable y alarmante. Hay casos igualmente en las comunidades indígenas en donde ellas mismas deciden, por ejemplo, las generaciones más grandes deciden dejar de enseñar su lengua materna a las nuevas generaciones con el fin de no ser rechazados, de no ser humillados, discriminados. Entonces, es muy importante que entendamos la magnitud de esta situación, de este problema, porque los hablantes, las hablantes renuncian, con las comillas nuevamente más grandes del mundo, a su lengua. Y renunciar a su lengua es renunciar a su identidad, es renunciar a su cultura, es renunciar a su filosofía y es perder toda esta riqueza lingüística, esta diversidad. Y como lo señala el doctor Andrés, es perder este tesoro invaluable que tenemos como humanidad, es perder toda esta riqueza y diversidad lingüística. Y creo que tenemos que atender estos temas para evitar que se siga extinguiendo todas las lenguas en sí. En la siguiente diapositiva hablamos brevemente sobre algunas soluciones. Muchas gracias. Que consideramos pertinentes primeramente para concientizar, combatir y en el mejor de los casos erradicar esta discriminación. Entonces, hablar sobre estos temas ya es muy buen parteaguas para todo este proceso de concientización. Espero que este foro permita a toda nuestra audiencia a crear como una conciencia, una autorreflexión y entender si hemos sido parte de discriminación o si hemos padecido, si hemos sido víctima de todo esto. Hoy sí lo sé. Hoy lo sé. Bueno, como posible solución también aparte de esto, encontramos la aplicación del arte, eh, que igual nos permite reflexionar y considerar todas nuestras vivencias. Hay una película que se llama Sueño en otro idioma. No necesariamente habla sobre discriminación lingüística, pero sí sobre la pérdida de la diversidad en las lenguas. Entonces, apreciar como estas consecuencias impactantes que pueden acarrear la pérdida de las lenguas y de toda esta diversidad y riqueza, creo que también nos permite comprender las magnitudes a las que puede escalar esta práctica que ya es una cultura. A través de la literatura también podemos ser conscientes de todas estas vivencias y experiencias que padecen las personas discriminadas. Por ejemplo, hace no mucho, aquí en México hubo todo un rediseño, un cambio en los libros gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hay un cuento, por ejemplo, que causó como mucha indignación, mucho revuelo, hizo mucho ruido, porque en una de las líneas decía, buenos días indios, o buenos días indio. Entonces, bueno, pues todo eso ocasionó una gran discusión en medios digitales, en redes sociales, etcétera. Y es gracias a la lingüista Gabriela Galmos, que es una lingüista, se dedica a la divulgación de temas de la lengua, etcétera, a través de medios digitales, redes sociales. Ella expuso que este texto pertenece a otro libro, igualmente de la SEP, que es una recopilación de microtextos, de relatos, de cuentos elaborados, escritos por niñas y niños indígenas, allá por el 2014 más o menos. Entonces, pues si nos damos cuenta, leer estas frases, estas experiencias, estas expresiones, pues nos da a entender de forma muy clara, de forma muy evidente, la manera en que padece toda esta vivencia una niña indígena en específico. Y creo que esto, a través del arte, a través de la literatura, nos invita, nos invita, y espero que sí nos invite a reflexionar sobre todas estas prácticas, sobre todo lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal en toda esta cuestión, en todo este tema en cuanto a las lenguas. Ahora sí, casi para finalizar, cedo la palabra al doctor Andrés para que nos brinde una serie de muy ilustres conclusiones. Muchas gracias, Raciel. Hago un comentario último y procedemos a leer las conclusiones. De manera general, reconocemos
que las diferentes lenguas del mundo tienen valor. Y entonces ahora estamos empezando a proteger esta variedad lingüística. Protegemos lenguas indígenas, protegemos lenguas minorizadas, lenguas con poco poder político en sentido amplio. Es decir, tenemos muchos idiomas en el mundo y los empezamos a proteger. Se han cometido crímenes que tienen que ver con la desaparición de comunidades con una cierta lengua en específico. Entonces, los idiomas los protegemos. Sin embargo, llevamos 500 años o más, digo 500 años pensando en el origen de las gramáticas del español, criticando variantes del español. O sea, sí, protegemos lenguas indígenas, somos sensibles de, ay, no deberíamos discriminar a esta comunidad minorizada que habla este idioma diferente, pero a una persona que habla español de una forma distinta, a esa persona sí la agredimos. No, sencillamente no es posible. No podemos corregir porque sencillamente esas variantes no están mal. ¿Cómo vamos a corregir algo que sencillamente no está mal? Es difícil, pero es muy importante. Tenemos que ir rompiendo estos esquemas que se nos metieron a fuerzas desde hace 500 años, con los que nacimos y que se nos enseñaron. Tenemos que romper esos prejuicios. Ninguna forma de hablar español está mal, solo es distinta y ya. Entonces, en vez de desaparecer las otras formas de hablar español, tenemos que enseñar que hay varias formas de hablar español y una muy específica que se inventaron unos señores llamados RAE, eso es lo que se usa para escribir cartas formales, para escribir tesis, artículos académicos, etcétera. Pero no podemos pensar que estas reglas falsas tienen que empezar a modificar la realidad lingüística del mundo entero. No hay espacio para corrección porque no hay errores que corregir. Y además, ¿quiénes somos nosotros para corregir, para intentar modificar cómo habla la otra persona? Sería como intentar decirle a otra persona, no te vistas así, no pienses así, no comas así, que hagan lo que quieran. Al final, en la variedad hay riqueza. Y pasamos a la siguiente diapositiva para ir compartiendo las conclusiones. La discriminación lingüística es violencia hacia comunidades de habla y debemos entender la discriminación para limitarla. Hay subtipos de discriminación lingüística. La idiomática, en la que somos más o menos sensibles, y la dialectal, que lamentablemente practicamos casi todos los días. Afortunadamente, la discriminación idiomática sí se reconoce y sí se limita. Espeluznantemente, la discriminación dialectal se ha normalizado, está institucionalizada, es común y no se reconoce como violencia. Esto es muy peligroso. La siguiente diapositiva nos la lee nuestro colega Raciel. Sí, muchas gracias. Entonces, recalcamos y remarcamos, no se habla de un error lingüístico porque pues no existe como tal, no hay errores en la lengua, sino más bien nos referimos a esta variación lingüística que es muy rica, es muy amplia y es muy vasta. Entonces, pues no debemos corregir porque volvemos a esto, no hay existencia de errores en la lengua, no hay algo que esté bien, hay algo que esté mal. Está la lengua en sí, está la lengua per se y eso es más que suficiente y tenemos que revalorarla. Asimismo, pues ninguna variante lingüística es más o menos valiosa que la otra. Cualquier variación lingüística, cualquier variante, cualquier idioma es útil, es necesario, es rico, es vital, así tal cual, en su esencia más pura. No tenemos por qué medirlas en cuanto a uso, a valoración, a estos cánones no son permisibles para medir una lengua, porque no se debe medir. Entonces, perder una lengua o un dialecto, pues nos supone esta extinción, esta continua extinción de la riqueza y de la variación dialectal que debemos entender como un tesoro inmaterial con el que contamos como especie, como humanos y que debemos preservar.
Indudablemente es una tarea muy necesaria que debemos atender puntualmente. Entonces, sin nada más que añadir, pues creo que agradecemos, bueno, no creo, estoy seguro, agradecemos a toda la audiencia. Yo personalmente quiero dar un agradecimiento especial, muy especial, al doctor Andrés por invitarme a esta conferencia el día de hoy. Y bueno, no sé cómo estemos de tiempos, pero creo que igual, si el público tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere compartirnos su experiencia sobre el tema, estoy seguro de que el doctor Andrés y yo estaremos más que encantados de leerlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana, ¿nos guías tú en las preguntas o podemos leer algunas de las que están aquí o cómo sugieres? Quedamos a tus órdenes. Licenciado Raciel Medina Escobar. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que puedan reactivar su micrófono o escribir sus preguntas a través del chat. Mi compañero Adrián del Departamento de Marketing les estará dando lectura. Muchas gracias, Mariana, y nuevamente reiterar la felicitación al doctor Andrés López Ávila y al licenciado Raciel Medina por esta disertación que sin duda pues ya ha generado un gran interés y algunas reflexiones por parte de nuestra audiencia. Así que si nuestros ponentes me lo permiten, voy a dar justamente lectura a algunas preguntas que ya se encuentran a través de el chat. La primera de ellas la hace Lue Almanza Jaimes. Dice, una duda, soy docente de lengua, entonces no podría hacer una corrección a los alumnos según lo que estoy escuchando. Sí, gracias. Es una pregunta muy buena. La verdad es que no podemos corregir porque no está mal. No está mal. Sencillamente no es una forma que se usa para la escritura académica, pero no significa que la variante en el habla se tenga que destruir, por supuesto que no. Tenemos que enseñar a la par dos variantes y decir, mira, esta variante a la que se le llama estándar, que en realidad es muy estéril, muy artificial, se la inventaron unos señores hace muchos años, esta úsala para escribir textos formales. Y la otra, que es una riqueza natural de la humanidad, que es una forma de habla natural, orgánica y preciosa y artística y viva, esa úsala para tu vida cotidiana, pero no escribas tu tesis así. ¿Por qué? No porque sea mejor, sino porque estamos en la costumbre de la escritura, nada más. Y en la escritura seguimos estas reglas inventadas, pero no podemos presuponer que las reglas de la RAE tienen que decirle a la gente cómo hablar. No, puede decirle en algunos casos una sugerencia de cómo escribir para que la entiendan en otras situaciones, en otros lugares. Pero eso, a pensar que la otra forma está mal, sencillamente no. Sería como decir que no sé, que la palabra perro está mal, porque la correcta es dog. Pues no, es otra lengua, es otra variante ya. Hay que conservar las dos, hay que entender para qué sirven las dos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí en el apartado de preguntas de la plataforma tenemos una serie de preguntas y un comentario bastante amplio de Armando López Valencia. Espero que también nuestros ponentes lo estén viendo para poder igual complementar. Pero bueno, dice, con esta perspectiva de que la RAE es un artificio inventado, ¿qué hay del hecho de que las lenguas son arbitrarias, pues son un producto de la convención de alguna comunidad lingüística de hace muchísimo tiempo? Y también agrega, con este enfoque opuesto al prescriptivista y con la intención de erradicar o evitar la discriminación lingüística, ¿qué hacemos con la adquisición y aprendizaje de lenguas? Si mi corrección supone discriminación,
o más bien, ¿qué puedo hacer si mi corrección supone discriminación? ¿Qué y cómo evaluar entonces qué, cuándo y cómo corregir a las infancias bajo nuestro cuidado y crianza? Es una pregunta muy interesante. Hago un comentario yo y si en algún momentito quiere contestar también Raciel, le abrimos la oportunidad. De manera general, creo que tenemos que entender que las lenguas son convencionales. Sí, son contratos que se han hecho, son convenciones sociales. Pero hay convenciones que han sido hechas de una manera más o menos artificial, con reglas inventadas ad hoc, artificiales totalmente, que tienen que ver con estrategias de la escritura que consideran bonita, formal, pero en esta belleza de la lengua, que es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, hay total arbitrariedad. No hay ninguna razón por la que haya sea más bonita o más formal que haiga. Entonces, sencillamente, no podemos corregir haiga, porque haiga existe y existe desde el mismo momento que surge haya, desde el siglo XV. Entonces, no podemos corregir porque la corrección presupone la existencia de errores. Es muy difícil, es muy difícil hablar de esto porque tenemos metida la idea de que hay formas correctas y formas incorrectas, pero tenemos que desbaratar ese andamiaje en el que hemos habitado tantos años. Qué difícil es, pero qué importante es. No tenemos que corregir, tenemos que decir, para este contexto muy específico, usa esta forma, no es adecuado. Y para otros contextos está bien, pero no hay que destruir las formas de hablar, de ninguna manera. Eh, Tal vez me extiendo yo, no sé si Raciel quiere hacer un comentario o contestar con otra pregunta, aquí atentos. Muy bien, para poder hacer un poco dinámico el ejercicio, hay algunos otros comentarios en el chat, pero ¿les parece si abrimos el micrófono a quienes tienen la mano levantada? El primero de ellos es Valentín Zabalza, a quien le damos la palabra. Ya le abrí el micrófono. Gracias, muy buenas tardes. Saludos a los ponentes. Excelente tema. Me hace reflexionar pues sobre el poder que hay oculto subyace en el lenguaje. En el caso de educación básica, pues tenemos un nuevo plan de estudio que reacomoda aquí en México la situación, pero para los profesores nos pone también en encrucijadas fuertes. Y precisamente distinguir esa connotación de error. Incluso hay una pedagogía que nosotros enfocamos, dice aprender a través del error. Entonces, qué importante que este tema se ventile y se ponga a conocimiento, porque la misma institución, la misma SEP, maneja, por ejemplo, ahora, habla de que los programas anteriores hacían mucho énfasis en las panópticas digitales. Es decir, que todo está enfocado a la cuestión digital o el mundo actual. Entonces, allí mismo hay toda una situación de lenguaje pues que discrimina y demás. Sin embargo, al decirlo así, también estamos discriminando a esa gente que vive las panópticas digitales. Entonces, nada más, mi intervención es para eso, para señalar que el lenguaje manifiesta la riqueza de la humanidad y que esa riqueza pues es amplia en uno u otro sentido, de tal manera que difícilmente podemos hablar de error, más bien reconocer las diferencias. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que esto del mundo digital es un tema muy interesante desde el punto de vista lingüístico también. Eh, eh, McWhorter, por ejemplo, ha hablado de este prejuicio de las variantes digitales, de este falso problema, que en realidad no es un problema porque no es cierto, que el lenguaje de las redes sociales está desbaratando la riqueza del español o del inglés o del que sea. Claro que no, es otra variante y ya, y hay que respetarla. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de una clase de inglés como lengua extranjera, vamos a clase y estamos entendiendo que es el aprendizaje de otro código distinto.
Y este otro código distinto tiene sus finalidades comunicativas distintas. ¿Por qué cuando llegamos a la escuela no tenemos esa perspectiva? Y es decir, mira, ustedes hablan español de una forma y aquí vamos a aprender otra forma del español que tiene otras finalidades comunicativas. No son exactamente las mismas. Una se usa para una cosa y otra se usa para otra cosa. Lamentablemente llevamos toda una vida con una perspectiva mal. Sería como pensar que vamos a una clase de francés y llegando al salón nos discriminan por hablar español y nos dicen que está mal, que no podemos hacerlo y que ya no lo podemos hacer nunca, que nada más la forma del francés es correcta. Tenemos que empezar a tratar a los dialectos de la misma manera como tratamos a las lenguas. Es lo mismo, pues, ¿no? Un comentario muy enriquecedor de Valentín Zabalza. Muchas gracias. Bueno, doy lectura a un par de comentarios y preguntas que quizá estén relacionados, porque no dice Lilian Suyapa Moreno, dice el peor crimen cometido en su país, Honduras, ha sido estandarizar la educación a los pueblos originarios, perdiendo la riqueza de la cultura, discriminando y obligándolos a encajar a lo que se considera normal. Y quizá tenga mucha relación una pregunta que hace José Abasolo, que dice, desde la parte gubernamental, ¿se está haciendo algo para detener estos tipos de violencia? Eso es muy interesante porque sí se están haciendo muchas cosas para detener las violencias contra lenguas diferentes. Eso sí, hay muchos institutos de cultura, institutos lingüísticos que protegen y fomentan los discursos en lenguas diferentes al español, si estamos hablando de países hispanoparlantes. Por otro lado, institucionalmente muchas veces sigue habiendo un esfuerzo de corrección y discriminación, no a otras lenguas, sino a otras formas de hablar el español. Entonces, es lo que a Raciel y a mí nos preocupa especialmente. La discriminación lingüística no es solo para lenguas indígenas, para lenguas originarias. Tenemos que abrir el espectro y pensar que todas las variantes deben protegerse. Es algo en lo que Raciel y yo hemos platicado mucho y es algo en lo que creo que podemos ir combatiendo en conjunto este prejuicio que sencillamente no tiramos. Hay estrategias gubernamentales que siguen corrigiendo formas de hablar. Tenemos que tratar a los dialectos y a las lenguas de la misma manera. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay un par de preguntas más a través del chat que las agrupo en dos porque igual pueden estar vinculadas entre ellas. Una es de Esmeralda Adriana Pompanateras que dice, entonces se requiere que el docente de las disciplinas de lenguajes deberán entender mejor el tema de discriminación lingüística para lograr sus aprendizajes sin violentar a sus alumnos. Y del otro lado dice Helue Almanza Jaimes, ¿qué hay de las groserías? Dice que tiene alumnos que argumentan que ese es su estilo y que no saben hablar de otra manera. Son preguntas muy bonitas. La verdad es que no solamente las personas que están trabajando en la docencia deberían sensibilizarse sobre discriminación lingüística. Este es un campo que debería estar casi exigido para todas las personas. Todas las personas deberíamos sensibilizarnos en temas de violencias para no empezar a fomentar las violencias de género, violencias comunicativas, entre muchas otras. No solamente las personas encargadas de la docencia. Por otro lado, lo de las groserías es un tema muy interesante porque las groserías son necesarias comunicativamente. Hay, por ejemplo, un gran trabajo de Benjamin Bergen sobre las groserías. Son necesarias, son parte de la riqueza lingüística, sí. Otra cosa es que ese estilo no se use en los resúmenes que entregamos en la escuela. Pues si no saben hablar de otra forma, justamente es el trabajo de la escuela, es, bueno, te voy a enseñar otra forma estándar para que te puedas escribir más fácil tus reportes de lectura y tus tesis, etcétera, ¿no? Entonces, hay que enseñar esa otra forma como estándar, pero no destruir la otra parte, porque hay mucha riqueza lingüística también en eso, es necesaria comunicativamente. El hecho de que no nos guste, pues es otro tema, es un tema de preferencias sociales, de pudor, de tabú, pero no es una discusión lingüística en todo caso, sino más bien social.
Muchas gracias, doctor. Pues el resto de los comentarios, bueno, pues felicitan y agradecen esta ponencia que hoy nos han brindado el doctor Andrés López y el licenciado Raciel Medina, que pues como hemos visto a través de el chat, ha generado bastantes preguntas, comentarios, reflexiones, que finalmente es el objetivo de este ejercicio